1 Corintios capítulo 2. Estamos hablando sobre el tema de la madurez y esta es la parte número 4, la parte número 4. 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer varios versos, verso 6, verso 7, verso 10, verso 12, verso 14. Luego vamos a leer Hebreos capítulo 5 y verso número 14. Cuando lo hayan encontrado, hermanos, pueden decir amén. Dice Primera de Corintios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que hasta ahí, discernir espiritualmente. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, 14. Hebreos 5, 14. Hebreos 5, 14. Amén. Dice Hebreos 5, 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Hasta ahí. Pueden tomar su asiento, hermanos. Estos versos que hemos leído son los versos que hemos estado leyendo sobre que marcan las leyes, o la ley o la norma sobre lo que es, hermano, la madurez. Y el día de hoy nos toca hablar sobre, hemos estado hablamos sobre la conversión, y ahora queremos hablar sobre este tema, la madurez, aplicado a lo que son los celos, las contiendas y las divisiones. Y para ello vamos a leer así sentados, hermanos, un verso, la palabra de Dios, que se encuentra, vamos a leer en realidad algunos versos que se encuentran en Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 y 2. Primera de Corintios 3, vamos a irnos a Primera de Corintios capítulo número 3 y vamos a leer algunos versos que están ahí, que son versos muy interesantes. Primera de Corintios capítulo 3 y vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, repita conmigo estas palabras, celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis
como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Pablo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Hasta ahí nomás, hermano. Eh, en este párrafo que acabamos de leer, vamos a aplicar, hermanos, el tema de la madurez. Y hemos visto que la definición eh, para la palabra madurez es buen juicio, prudencia y sensatez. Buen juicio, prudencia y sensatez. Entonces, la madurez, ¿verdad? Como hemos estado viendo en las leyes, hermano, que de los versos que leíamos en Corintios anteriormente, los versos también que leíamos, hermanos, eh, en Hebreos, esos versos que leíamos en Hebreos y en 1 Corintios capítulo 2, hermano, ahí encontramos lo que son las leyes, que estuvimos hablando acerca de eso. Pero la palabra de Dios, hermanos, presenta estas actitudes dentro de la iglesia como actitudes, hermano, inmaduras en los creyentes. Pablo aquí, hermano, está enfrentando un problema, y era un problema, hermanos, donde básicamente había otro líder llamado Apolos, y que el Señor lo usaba a él, hermanos, ¿verdad? Tremendamente, y que había formado división, hermanos, habían celos, habían contiendas, y eso era, hermano, porque algunos creyentes decían, bueno, yo soy de Pablo, otros decían, no, yo no soy de Pablo, yo soy de Apolos, y había formado, hermano, rivalidad dentro de la obra de Dios. Yo no sé si usted ha visto, hermano, casos similares que hay en las iglesias. Eso una hermana lo ha visto, ¿verdad? Pero, hermano, eso es bien común, ¿verdad? Ahora, para poder, hermanos, tener, para poder formar un celo en esa área, es obvio que usted tiene que tener un fundamento, ¿sí?
Si usted va a tener celos de un líder por otro, bueno, usted tiene que tener una manera de pensar que lo justifique, que los celos que usted está teniendo, ¿verdad? Son producto de algo y de algo. Si usted, hermano, quiere formar una división entre un líder y el otro, es porque usted tiene un fundamento, ¿sí? Porque usted tiene una manera de pensar, es una manera de pensar propia, es una manera de pensar propia que se ha formado y que usted justifica de esa manera por qué razón va a dividir la iglesia. Tiene que haber, hermano, para poder tener alguna contienda, algún pleito, ¿verdad? Alguna confrontación, tiene que haber en usted un pensamiento, un argumento, tiene que haber una manera de pensar donde usted justifique y que esa sea su defensa por la cual usted está sosteniendo que ese pleito es, ¿verdad? Se debe de dar por esta razón, y por esta razón, y por esta razón. Entonces, esos pensamientos, esos argumentos que se forman, hermanos, para sostener un celo, una contienda, una división dentro de la obra de Dios, para el Señor, son, ¿qué cosa? Para el Señor son acciones que reflejan inmadurez en el creyente. Reflejan inmadurez en el creyente. Ahora, aquí los hermanos, ¿verdad?, tienen un argumento. Yo prefiero a Pablo. ¿Por qué? Es que Pablo se deja que le peguen y no dicen nada. Pablo se deja que lo roben, que lo asalten y no dicen nada. Pablo anda a escondidas, lo bajan por las ventanas cuando lo que andan buscando para matar y Pablo no hace nada. A Pablo yo lo prefiero porque ese es su nombre de Dios. Apolo no, Apolo es un hombre orgulloso, un hombre altanero. No, con gente orgullosa no me quiero meter. Yo quiero gente humilde. Tienen su argumento. Y otros dicen, ¿verdad? No, yo prefiero a Apolos. Porque Apolo es un hombre, ¿verdad?, que él da lo que él es realmente. Él no anda hablando de cosas demasiado espirituales, tratando de llenarse de orgullo. No, Apolos tiene otra actitud diferente. El mensaje de Apolo es diferente. Entonces la gente, ¿verdad?, tenía su argumento y se inclinaban por Apolos. Entonces había esa confrontación. Habían celos, habían, hermanos, disensión, habían división dentro de la obra de Dios, hermano, por personas que estaban argumentando cosas que veían, ¿verdad? Obviamente, que oían, obviamente, que percibían, me imagino, de alguna manera, y que ellos sacaban su propio argumento. Ahora, hermanos, eso que ellos hacían radicaba ¿en qué parte? ¿En lo espiritual o en lo carnal? Porque son acciones de la carne. ¿Cuáles son las acciones de la carne? Bueno, odio, celos, ira, envidia, robo, homicidios, y ahí va una gran lista. ¿Y cuáles son las obras del espíritu? Celos, odio, envidia. No son esas, hermano. No son esas las obras del espíritu. Entonces, aquí vemos que las obras de la carne están involucrándose. Se están involucrando, se están enredando en lo espiritual. Y ahí, hermano, cuando hay una mezcla de las obras de la carne con las obras de lo espiritual, las obras del espíritu, hermano, eso siempre trae distorsión.
siempre trae distorsión, siempre trae confusión. Y Pablo, hermano, dice aquí estas cosas. Cuando me dirijo a ustedes, bueno, ¿a quién se está dirigiendo Pablo? A los cristianos, pero ¿de dónde? A la iglesia que está en Corintio. El problema está sucediendo en la congregación que se encuentra en Corintio. Allí está ese pleito. ¿Ves que los corintios, hermano? ¿A usted le hubiera gustado ser pastor de la iglesia de Corintio? La hermana de aquí ya dijo que no. Por aquí tampoco. ¿Te hubiera gustado? ¿Y por qué? ¿Por qué? No señales con dedos. ¿Por qué? Tiene que tener un argumento porque pagan bien, dan un yate, dan buenas vacaciones. Ya lo está pensando. Hermano, ¿se diría usted pastor a Corintio? ¿Por qué? Bueno, ¿y cómo se dio cuenta de eso? Bueno, hermanos, la iglesia de Corintio era una iglesia conflictiva. Había muchos problemas. Habían problemas sexuales. Habían problemas con la Santa Cena. ¿Sabía usted que la Santa Cena no era así como nosotros lo celebramos? Era en verdad una cena. Y habían muchos que decían, bueno, si llego temprano, como más. Y los que llegaban tarde decían, si llego tarde, como poco. Bueno, la hermana había leído esa porción ya. Hermano, fíjese, entonces, ¿qué orden puso Pablo? Bueno, que comieran, si en realidad tenían hambre, que comieran, entonces que se empezaran a rellenar ya en su casa. Para que cuando llegaran a la iglesia, ¿verdad? Comieran la porción igual y que nadie comiera más y que nadie comiera menos. Eran, hermanos, problemáticos. Yo no he visto iglesia problemática como esa, hermano. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Ahora, el dar la comida, el dar un alimento en la reunión familiar tiene un propósito. Y ese propósito, no voy a hablar de eso, pero el propósito de eso no es llenarle el estómago, no es ese el propósito. El propósito de la comida, cualquier tipo de comida que se dé en una reunión familiar, tiene un propósito y no es ese. No voy a hablar de eso porque si no me salgo del tema. Ahora, había en Corintios también, no solamente el problema en la Santa Cena, no solamente había problemas sexuales, habían problemas de otro tipo, bueno, habían problemas también doctrinales. Cuando los Corintios era una iglesia grande, porque Pablo les entrega 2 cartas, 1 Corintios, 2 Corintios, y no son cartas de 3 capítulos, 4 capítulos, son cartas de bastantes capítulos, es decir, había mucho que hablar para la iglesia de Corintio. Entonces aquí, hermano, aparte de eso, había también problemas con el liderazgo. Estaban formando divisiones, habían pleitos dentro de la iglesia. Aparte de eso, también tenían problemas con los dones del Espíritu Santo. Ahora, eso lo estamos viendo los días sábados. Entonces, dice aquí Pablo, fíjese, cuando yo me dirijo a ustedes, dice Pablo hablándole a los corintios, cuando yo me dirijo a ustedes, tengo que dirigirme como que si ustedes fueran, ¿qué?
que si fueran niños. Como que si fueran niños. Hermano, una iglesia que tenía dones del Espíritu. Tenían los 9 dones, tenían los ministerios, hermano. Una iglesia que había crecido, una iglesia que se había aumentado. Una iglesia, hermano, donde había, hermano, profetas en abundancia. Una iglesia, hermano, le estoy hablando de una iglesia rica, fíjese, una iglesia rica, hermanos, rica no en lo material, le estoy hablando de una iglesia rica en el mover del Espíritu Santo de Dios. Pero era rica también en desórdenes. Entonces, Pablo no es el pastor de Corintios. ¿O sí? No, no es el pastor de Corintios. Los corintios tenían su pastor. Pablo le está enviando la carta al pastor para que el pastor se la lea a los corintios. Las recomendaciones que el apóstol nos está entregando a nosotros. El apóstol está por encima del pastor y el apóstol le está entregando los mandamientos del Señor al pastor. Y el pastor se lo está entregando a la iglesia para poner orden en muchas cosas. Entonces Pablo dice, yo a ustedes no les puedo hablar como personas maduras en la fe. Tengo que hablarles como niños. Porque aquí se levanta doña Irma, enojada, con la niña Catalina. Y las dos, y el pastor le dice, cállense. Esos pleitos que ustedes son de infantes. No hay madurez en ustedes dos. Bueno, Pablo está hablando de esa manera. No puede, hermano, Pablo hablar en un sentido más alto, como adultos, porque él ve, hermano, actitudes de niño. Y cuando decimos actitudes de niños, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando decimos inmadurez. Cuando decimos inmadurez, ¿verdad? Decimos que es un niño espiritualmente hablando. Y si es un niño espiritualmente, podemos decirlo también que anda en la carne. Anda en la carne. Anda en la carne. Cuando decimos, sea hermano, anda en la carne, es un inmaduro espiritualmente. Puede ser un viejo de 200 años, pero es un inmaduro espiritualmente. ¿Por qué? Porque anda en la carne. Entonces, es lo que está diciendo aquí Pablo. En el verso 2, os di a beber leche y no vianda. ¿Cuál es la vianda? Es el alimento sólido. Es la comida formal. Y dice, porque nos eran capaces, y ha pasado el tiempo, y todavía no les veo señas de que sean capaces de tolerar palabras de personas o de creyentes adultos. Entonces, dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Cómo podemos medir, hermanos? Estoy jugando así con los términos. Inmadurez, madurez, espiritual, carnal, adulto, niño, alimento sólido, leche. Estoy jugando con los términos. ¿Cómo nosotros podemos identificar a un creyente maduro? O déjeme darle vuelta a la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros identificar a un creyente inmaduro?
viendo sus actitudes, viendo sus actitudes, viendo, hermano, fijándose en su manera de pensar, en su manera de hablar. Allí nosotros podemos, él es creyente, obviamente, es hermano, sí, el Señor murió por él, sí, es servidor de la iglesia, sí, tiene una función en la iglesia, sí, viene con uniforme, se sienta, canta, toca, ¿verdad? Los instrumentos, toca ahí algo, mueve aquí, mueve allá, ¿verdad? Es un creyente, sí, pero puede ser inmaduro, pero puede ser inmaduro, pero puede ser inmaduro. Alguien me contó, yo creo que solo a mi esposa se lo conté. Creo que no se lo he contado a ustedes. Y si se lo conté, bueno, 2 veces no cae mal. Un hermano en una iglesia, me lo contaron hace poco, ni 2 semanas han pasado, creo. Tenía su privilegio en el altar, pero andaba haciendo cosas indebidas. Entonces, un hermano que tiene una posición en la iglesia, lo notó. Y estando en la reunión de la iglesia, se puso de pie y dijo, esta persona tiene participación en el altar, pero yo lo vi haciendo estas cosas y siento yo que eso es incorrecto. Porque esta persona, y le metió su exhortada, hermano, delante de todos. Debe de, ¿verdad?, definirse y le metió su buena exhortada. Y bueno, todo el mundo asustado, ¿verdad?, porque era una reunión de la iglesia. Y después hablaron por aparte. E hicieron a la persona que había exhortado al otro que estaba haciendo las cosas incorrectas, fíjese, al que había exhortado, que le pidiera perdón. Y le digo yo a mi esposa, yo ni loco le pido perdón a nadie. Es más, le meto otra exhortada si es posible. ¿Cómo va a creer usted que un inmaduro, una persona que tiene participación en el altar, va a andar haciendo cosas incorrectas? Ese es un inmaduro. Y necesita que se le enseñe. Y esa persona necesita someterse a la autoridad y a la palabra de Dios que ya está establecida. ¿Cómo que nosotros vamos a tolerar esas cosas? Y yo no lo estoy tolerando. Yo no lo estoy tolerando. No me importa lo que pase. No me importa lo que digan. No me interesa nada de eso. Yo le digo las cosas y se las digo en privado, en público, como sea. Y si se quiere ir, ya usted sabe el remedio, que se largue de la iglesia. Pero no va a hacer esas cosas mientras yo me dé cuenta. Hicieron al que lo exhortó a que también dentro de otra reunión le pidiera perdón. ¿Cómo es eso? Eso no es así, hermano. Perdone, pero eso no es así. La madurez, la inmadurez, hermano, es algo que tiene que equilibrarse y tiene que manejarse dentro de la congregación. Aquí Pablo, hermanos, está observando que la iglesia, hermano, están surgiendo comentarios, están surgiendo murmuraciones dentro de la obra de Dios. Y cuando usted ve y mira algo similar a esas cosas, tiene que tener mucho cuidado, tiene que tener mucho cuidado de que esos pensamientos no lo arrastren, porque esos pensamientos, esos comentarios y esos argumentos tienen una cualidad de que arrastran a las personas. ¿Acaso usted no se ha sentido arrastrado por algo en algún momento? Claro que sí. Claro que sí. Mira, ¿ya oíste aquel cantante? Dicen que, mira, en chores andaba en la playa. En chores. ¿Qué te importa? Sí, ¿qué te importa? A mí no me interesa si se pone chores, se pone calzoneta, traje de baño, no me interesa. No me interesa si se ocupa zapatos azules, verdes, rojos,
calcetines, sin calcetines. Mira, lo viste, sin calcetines vino hoy. ¿Y qué te interesa? ¿Acaso te conviene? Pues comprarle calcetines, pues. Y decirle, mira, no quiero que venga a la iglesia sin calcetines. Aquí está, $20, comprate 2 pares de calcetines. Hermano, hay gente que se presta para estar hablando de todo. ¿Ya viste el pastor? 2 hijos tiene. 2, mira. ¿Qué te interesa? ¿Qué te importa? Hay gente que se quiere meter en la vida privada de todo el mundo. De los diáconos, de los de aquí, de los de allá, hermano, de los que cantan, de los que no cantan. Hay gente que está pendiente de todo. Y usted tiene que, hermanos, aprender no a detener a la persona, porque ese tipo de personas nunca paran. Pero lo que sí puede hacer es que no vuelvan a usted por segunda vez. ¿Sabe cómo? Bueno, usted sabe cómo alejar a las personas de usted. Usted le puede decir a las personas dentro de la iglesia, disculpe, ¿verdad? Yo vengo aquí a esto y a esto, pero usted me está infundiendo esto y esto. Le quiero decir una tan sola palabra. Por favor, aléjese de mí. ¿Usted no ha ocupado esas palabras dentro de la iglesia? Yo sí. No una, varias veces. Y en medio del culto. Y mientras las personas están adorando al Señor, en los pasillos de la iglesia, le he tenido que decir a una persona, por favor, le digo, nunca más vuelva a dirigirme la palabra. Mire que no lo he corrido de la iglesia, sino que le he dicho, no vuelva nunca más a dirigirme la palabra. Es más, le prohíbo que me toque, que me ponga un tan solo dedo en mi ropa, en mi espalda, en mi mano, ni me mires más. Se lo tengo que decir. ¿Sabe por qué? Porque quiero garantizar mi salud espiritual. Ahora, si a usted no le importa lo que Dios ha hecho por usted, pues vaya, revuélquese con quien quiera. Y acepte la teoría y la basura de quien sea. Y ande abriendo sus orejotas sobre quien sea. Pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a poner un límite y voy a restringir al diablo y a la persona y a los demonios y a quien sea. De ahí para acá no me pasa. Porque este es mi límite. Y aquí para acá yo quiero mi seguridad. Y eso lo he aprendido, hermanos. Lo que tengo me ha costado sostenerlo. No me ha costado recibirlo porque lo recibí por gracia. Pero me ha costado sostenerlo. ¿Por qué? Porque el diablo me lo ha querido quitar. He tenido que luchar. Y he tenido, hermano, que sacrificar dinero, sacrificar posiciones, sacrificar, hermanos, cosas materiales, sacrificar ofertas, sacrificar beneficios. He tenido que sacrificar tiempo. Y he tenido que sacrificar hasta mi familia. ¿Sabe por qué? Por garantizar y retener lo que el Señor me entregó a mí. Usted ve aquí a mi hijo, a mi esposa y a mi hija. Lo he tenido que sacrificar a los 3 para retener lo que Dios me entregó a mí. Y ellos no tienen por qué sacrificarse porque no lo han recibido ellos, lo he recibido yo. Mas sin embargo lo he hecho. ¿Sabe por qué? Por lo que Dios me ha entregado. Para mí, en mi manera tan diminuta de pensar, es demasiado lo que he recibido de Dios. Por lo tanto, yo selecciono a las personas que están a mi lado. Me fijo, observo quiénes están a mi lado. ¿Por qué? Porque quiero mi salud espiritual.
quiero que las aguas que corren en mi corazón no sean aguas mezcladas, sean aguas cristalinas, las que provee el Espíritu de gracia. Entonces, hermano, en la iglesia hay muchos ambientes, hay muchos, hermanos, muchos tipos de aguas, unas turbulentas, unas medio opacas, medio claras, unas medio grises, unas cristalinas, hermano. Hay una variedad de aguas. Y usted tiene que ser muy cuidadoso de cuáles aguas, de cuáles corrientes de aguas se va a dejar, hermano, arrastrar. La obra de Dios es así. Usted dirá, ¿por qué las iglesias son así? Bueno, porque todavía estamos en la carne. Y como estamos en la carne, tenemos que aprender, fíjese, a que las obras de la carne se opaquen y que crezca la parte espiritual. Tenemos que, hermano, trabajar con el orgullo, la ira, el enojo, la envidia. Y estamos todo el tiempo trabajando. Usted perdonó en el 2015 a alguien. No piense que el amor suyo se perfeccionó, porque llegará el 2016 y tiene que perdonar a alguien. Y estamos en el 2017 y alguien va a aparecer que lo va a tener que perdonar. Y si piensa usted llegar al 2018, le digo desde ya, alguien va a aparecer que lo va a tener que perdonar también. Es decir, vamos a estar en esa continuidad todo el tiempo hasta que el Señor venga. Esa es la lucha que tenemos aquí. Esa es la batalla que tenemos aquí todo el tiempo. Cuidarnos ¿de qué? De las obras de la carne, de las nuestras y de las de los demás. Porque el enemigo trabaja astutamente, hermano. El enemigo trabaja astutamente. Entonces, Pablo está viendo aquí, hermano, este conflicto. Dice Pablo, bueno, ¿quién es Apolo? Dice. ¿Quién es Apolo? ¿Quién soy yo? Bueno, ¿acaso Dios no llamó a Apolos? ¿Sí? ¿Acaso Dios no me llamó a mí como Pablo? Sí. ¿Acaso Dios no usó a Apolos en ustedes? Sí. ¿Acaso Dios no me ha usado a mí en ustedes? Sí. Entonces, ¿qué somos Apolo y yo? Somos simplemente servidores de Dios. Eso es lo que dice Pablo. En la posición de él se mira, ¿verdad?, como servidores nomás de Dios. Pablo dice, Apolos vino e hizo algo en ustedes, yo vine algo y también hice en ustedes, y se acabó. Ahora, vamos a medir, no es que mira, Apolos fue más detallista, y Apolos hizo esto por nosotros. Ahora, no es que Pablo hizo las cosas muy rápido, pero Pablo hizo esto. Entonces, ¿a quién preferimos, a Apolo o a Pablo? No nos vamos a fijar, vamos a fijar que Dios los usó en beneficio para nosotros. Pero los ojos carnales, ¿verdad?, están midiendo la parte humana. El ojo humano, la carne, está midiendo, está exigiendo cosas carnales. Hermano, quien trabaja en la carne pide carne. Y quien trabaja en el Espíritu va a buscar las cosas del Espíritu. Ahora, hermano, dice aquí Pablo en el verso número 6. Dice, yo, está refiriendo a Pablo, dice ahí la Escritura, yo Pablo planté. Apolo regó, no quiere decir que lo arruinó todo, sino que está hablando como del término de cultivar. Sembrar, regar la plantita con agua para que tenga los nutrientes y vaya creciendo. Entonces dice, yo Pablo planté, Pablo regó, pero el crecimiento lo dio el Señor. Dice, ¿verdad? Yo tengo mi función, Pablo dice, yo tengo mi función, este fue el aporte que yo di por ustedes. Luego dice Apolos, yo tengo mi función, este fue el aporte que Apolo dio. Pero aquí el aporte principal, ¿de quién es? Es del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, deme un verso.
Deme un verso. Que por cierto, ya prediqué yo de eso. No. Hay un verso que dice, porque no depende ni del que quiere, ni del que corre, ni del que es de Pablo, ni que es de Apolo, ni el que está en Corintios, ni el que está en Folso, sino que aquí es del que Dios tiene misericordia. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Que llegó Pablo a donde usted y le dio esto, bueno, aprovechalo. Y que después llegó Apolos y que solo le dio un tratadito, bueno, aprovecha el tratadito. Pero lo que usted va a poder crecer en su vida espiritual, eso no viene de Apolos ni de Pablo, viene de la misericordia de Dios. Entonces, hermano, aquí vea, muy bonito lo que Pablo aquí está presentando. Ahora, quiero, hermanos, que miremos otro ejemplo en la Biblia para terminar esta parte de la madurez aplicada a los celos, las contiendas, las divisiones, en el libro de Números, capítulo 16. Vamos al libro de Números, capítulo 16. Vamos a encontrar ahí, hermanos, algo bien interesante. Yo creo que ese sería el mejor ejemplo que hay sobre esto que estamos hablando, y usted se tiene que acordar de este nombre, Coré. Coré. Pareciera que es japonés el nombre, ¿verdad? Pero no es japonés. Coré. Coré. Es el nombre de un personaje que es bien famoso en la Biblia. Y creo yo que ese es el mejor ejemplo que hay en la palabra de Dios. Aparte de este ejemplo que vamos a leer aquí, hermanos, el otro ejemplo vendría a ser, diría yo, la iglesia de Corintios, las divisiones que habían ahí por el liderazgo, la preferencia, la murmuración, la crítica, el descontento, el contento. Pero el primer ejemplo, hermanos, diría yo aquí en la tierra, el primer ejemplo de celos, contienda, división en la tierra sería de Coré. De Coré. La Biblia lo presenta como la contradicción de Coré. La contradicción de Coré. El primer ejemplo de celos, contienda y división que se dio en los cielos, bueno, fue por Satanás, cuando él quiso sentarse en el trono de Dios y quiso tomar control de todo. Y hermanos, dice la Biblia que empezó a hacer contrataciones, ¿verdad? Contrataciones. ¿Qué quiere decir contrataciones? Bueno, hermana, la contrato, fíjese que quiero levantar una empresa y la quiero poner a usted en una posición, y si usted acepta la posición, ¿verdad?, yo le voy a dar esta posición, le voy a dar este salario, estos beneficios. ¿Le parece? Sí. Bueno, firme el contrato y cuento con su ayuda. A ver, usted, entonces el diablo hizo contrataciones y se trajo de los ángeles una cantidad muy numerosa. ¿Cuánto fue lo que se trajo el diablo de ángeles en esa contienda que quiso formar? Bueno, no que quiso, que la formó. Se trajo la tercera parte. ¿Qué es la tercera parte? Más de la mitad. Si le ponemos porcentaje, 75%, exacto. Del 100%, 75% se lo llevó él. Estuvieron, fíjense, eso quiere decir que los ángeles, hermano, o sea, los ángeles
dijeron, este es un buen hueso que nos van a dar. Aquí hay carne en esto. Aquí, ¿verdad? Vamos a salir del dominio de Dios. Y vamos a tener más libertad. Hermano, eso fue bueno. Que hermano, o sea que el diablo tiene una especialidad. Y es de que es bueno para ofrecer. Es un buen negociante. Porque en sus negocios mezcla la mentira, lo que es falso, y astutamente lo refleja como que si fuera real. Y por eso es que dice la Biblia que el camino que va para la perdición es ancho y muchos van ahí. Por eso es que en los cielos el 75% de los ángeles se los convenció. ¿O ve usted a un ángel? No, yo no quiero ir, yo no quiero ir, yo no quiero ir. No, ellos voluntariamente iban entrando, ¿verdad? A agarrar su pedacito de oferta que les había entregado. 75%, o sea que si eran 100 ángeles, 75 ángeles se los llevó a su favor. Y que Dios se quedaba con 25. Mano, eso significa el poder del diablo que tiene en qué área. En la seducción. Seduce para que caigas en las garras, en esas uñas negras que tiene en su mano asquerosa. Seduce. Dios no seduce. Dios no anda seduciendo. ¿Acaso Dios seduce? No. ¿Qué es seducir? Es atraerte con engaño. Es atraerte con un engaño. Eso es seducir. El diablo te atrae hasta que te atrapa. ¿Y cómo te atrapó? Te atrapó con engaño. Mi mamá decía cuando yo era pequeño, imagínense, hermanos, hace 50 años, no, a pesar que tengo 80, pero hermano, así décadas atrás, mi mamá decía, si alguien se te acerca y te quiere dar un dulce, no lo vayas a agarrar, no lo vayas a seguir. Y si te dice que te va a dar una paleta, no te vayas a ir detrás. Mi mamá siempre me decía esas palabras, siempre, siendo yo un niño. Y yo hasta ahorita, hasta esta edad me acuerdo, pero en aquel momento yo decía, ¿y por qué mi mamá me dice así? Porque yo no me podía formar en mi pensamiento de niño, un hombre engañándome. Yo no podía formarme en mi mente un desconocido regalándome un dulce. Yo no me lo podía formar y yo no lo entendía a mi mamá. Pero mi mamá siempre me decía, no, dile no y corre para la casa. Si estás en la calle, corre para la casa. Y si viene aquí a la casa y por la ventana, decía mi mamá, te quiere dar un dulce, no lo vayas a cerrar la ventana, pone la cortina y salí corriendo. Me dice. Los consejos que me daba mi mamá. ¿Por qué? Porque el diablo seduce, te quiere atraer con el propósito de destruir tu vida. Y diríamos que en el cielo ese fue el primer caso que se dio. Aquí en la tierra no hay caso más que cobre relevancia como este caso en el libro de Números. Le voy a decir algo, que no se lo olvide.
En el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, esos 5 libros se le llaman el Torá. Es el Torá de los judíos. Cuando ellos abren la ley de Moisés, abren los 5 libros, porque los 5 libros los escribió Moisés. Génesis. Moisés no vivió en el principio de la creación, lo recibió por un video. La verdad es que es una revelación, es un video a todo color, hermano. Usted oye, mira, tiene emociones, es algo 3D, 4D, 5D, es una dimensión sobrenatural. Lo recibió por revelación. Y ahí escribió, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Por revelación. Y Hebreo dice, por la fe creemos que Dios hizo todas las cosas. Ahí está. Ahora, Génesis, Levítico, hermano, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Deuteronomio es la repetición del tercero y del segundo. Deuteronomio es la repetición del tercero y del segundo. Pero Números, voy a decir una palabra fea, lo digo con todo respeto, pero Números es el peor libro de los 5 libros. Es el peor libro. ¿Sabe por qué? Porque ese libro donde Israel, hermano, le da desenfreno a toda su rebeldía. Y las peores cosas de Israel las va a encontrar en el libro de Números. Ahí va a encontrar los peores juicios de Dios, en Números. A pesar de que Números no refleja eso, pero allí está lo peor de Israel, en Números. ¿Usted quiere saber, hermano, hasta dónde descendió Israel en esos 5 libros? Le hace Números y va a encontrar lo peor. Y en ese libro de Números, ahí está la referencia de un hombre que quiso, hermanos, dividir al pueblo en el desierto, y que se llamó Coré. Ahora, leamos. Número 16, verso número 1. Lo vamos a leer todos. Vamos a leer todos los capítulos para que tenga, perdón, todos los versos, para que usted tenga una idea, hermanos, muy general. Y después yo hablo un poquito y terminamos. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. ¿De quién era hijo Coré? ¿De dónde venía él? ¿De dónde venía Coré? Venía de la tribu de Leví. ¿Y qué era la tribu de Leví en el tiempo de Moisés? ¿Qué era? Era la tribu de los sacerdotes. Oh, eso está interesante. O sea que no fue cualquier pulgoso que se levantó. No fue cualquier carrapatudo que se levantó. No fue ningún chancletudo que se levantó ahí. O sea, era uno de la misma cúpula. Era uno que estaba por ahí cerquita, observando, viendo, anotando. Y era la misma tribu. De la misma tribu que era Moisés, de la misma tribu que era su hermano Aarón, que Aarón fue el primer sacerdote. Entonces, sigamos leyendo. Hijo de Leví y de Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, y de los hijos de Rubén. Dice, tomaron gente.
Es porque solo no puede. ¿Han visto a alguien solo querer dividir algo? Solo no puede. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan, bueno, tienen que tener estrategias, astucias. ¿Para qué? Para seducir y tener gente que los apoye. ¿Para qué? Para poder tener fuerza. Y con fuerza se va a pelear, pero sin fuerza no se hace nada. Entonces, ¿verdad? Core maquinó en su mente. Bueno, esta es la oportunidad que tenemos. Entonces, ¿verdad? Empezó a buscar aliados en el pueblo de Israel. ¿Cuántos había en Israel en aquel momento? ¿Alguna cantidad, más o menos? 600,000 personas adultas, más o menos, hombres adultos, sin contar niños, jóvenes, mujeres, niños, animales. Bueno, dice, se levantaron, tomaron gente, ¿verdad? Ya tomando fuerza, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes, wow, príncipe de la congregación, mire, del consejo, varones de renombre. ¿Ves que estos fueron bien brutos, va? Fueron súper tontos. ¿Usted sabe cuáles son las cualidades para poder ser príncipe del pueblo de Dios? Para poder ser, hermano, varón de renombre, para poder ser, hermanos, del consejo de las 12 tribus de Israel. ¿Sabe usted cuáles eran los requisitos que se necesitaba para eso? Hay una lista ahí en la Biblia. Se requería, se lo voy a resumir en una sola palabra, pero ahí está la lista. Se requería que la persona fuera madura espiritualmente. O sea, como no era madura espiritualmente, entonces iba con qué cosas? Iba con la carne fresca a ocupar posiciones donde se requería madurez espiritual. Porque para ser un varón de renombre era porque tenía el buen consejo de la palabra de Dios. Tenía, hermano, la experiencia, la madurez. Tenía, hermano, la influencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquí la escritura dice 250 hombres. Yo diría, entre comillas, hombres inmaduros ocupando posiciones de personas maduras. ¿Amén? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque un perverso y yo no sé, hermano, si quepa la palabra, ¿verdad? Un perverso hijo del diablo perturbó la congregación. Perturbó la congregación. ¿Para buscar qué cosa? Para buscar un beneficio carnal. Perturbó la congregación para buscar un beneficio carnal. Entonces sigo leyendo. Dice, verso 3, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya. ¿No se ha fijado usted que tienen las mismas palabras? Dijeron, ya se acabó ya esto, sí. Ya, pongámosle un alto a Moisés. Y a su hermanito ese que anda de metido todo el tiempo, ese Aarón. Ya, pongámosle un alto a esto. Y dijeron ellos,
Todos ellos se creen unos grandes santulones ahí delante de Dios y delante de la congregación. ¿Qué acaso Dios no está en medio de nosotros, pues? ¿Acaso no dice la Escritura que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaba presente? Pues, ¿cómo es que Moisés y Aarón andan diciendo que Dios está solamente con ellos? ¿Cómo es eso? ¿Se ha fijado usted que dicen las mismas palabras usan cuando van a traer una perturbación a la obra de Dios? Fíjate que una de las cosas que ellos decían era esto. Bueno, decía yo, ellos dicen que Dios está con ellos. ¿Acaso Dios no está también con nosotros, pues? Dígame usted, ¿es eso cierto, sí o no? Claro que sí. Ellos decían, pero ¿cómo es eso que Dios va a hablar por boca de ellos? ¿Acaso no Dios usa también la boca de nosotros? Pues ya habla por medio de boca de nosotros. Pues. ¿Cree usted eso, hermano, sí o no? Sí, es cierto. ¿Y entonces cuál es el problema, pues? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dios habla por boca de Moisés? Sí. ¿Y habla por boca de Coré? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, pues? ¿Qué se está discutiendo aquí? Los puestos, gracias. Ya que él está arriba, yo estoy abajo. Pues si yo sé que él está arriba y Dios habla por él, y si Dios habla por mi boca, pues entonces, por favor, póngame un poquito más arriba, porque también Dios habla por medio de mi boca. Entonces él está pidiendo puesto. Ese es el problema. Cuando Satanás dividió, ¿qué andaba buscando? Andaba buscando su silla. Cuando alguien divide abajo, anda buscando su silla para sentarse. Anda buscando ahí un nido para poder sentarse y decir, esta era la silla que siempre soñé en mi vida. Y se recuesta, por fin la tengo. Ay, qué suave. Como que hay gato ahí, estirándose. Sacando las uñas ahí. Es puesto. Yo en muchas iglesias, incluyendo esta, he tenido que decirle, yo no tengo ningún problema, yo me siento. Usted no sabe la responsabilidad que hay ahí y no sabe la responsabilidad que hay aquí en una banca. Aquí en una banca todo es color de rosa. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahí es el martirio. Ahí es la tronadera de cohetes, balas y bombas, hermano. Y aquí no está. Aquí usted se para y dice, esto no es mío, a mí que me importa, y se va, y tranquilo. Y se está acostando otra iglesia, aleluya, y está tranquilo, pues. Aquí la tronazón, hermano. Quería haber puesto. Y la gente piensa, hermano, que estoy deteniendo un puesto, y yo mismo le he dicho, Señor, yo necesito el puesto para tu presencia. Si en mi casa, en mi sillón, sentado, acostado, con mis pantuflas, con el aire acondicionado, he sido estremecido por tu poder, ¿qué puesto ni qué nada? No lo necesito. Ahora, pero mire que hay un detalle. Ahora, dice la Biblia, así como dice aquel verso, a que Dios pone reyes y quita reyes. Leíamos ayer sábado, ¿qué cosa? En el verso en Efesios, ¿qué leíamos? Que Él mismo constituyó a algunos pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros. Entonces el Señor los escogió. Ahora, el Señor me escogió para enseñar su palabra. Bueno, tengo que hacerlo con 2, con 3, con 1, en la cama con mi esposa, lo tengo que hacer. Me meto al cuarto de mi hija, le enseño y le digo sus cosas.
me meto al cuarto de mi hijo y le suelto calibre grueso a este muchacho de la palabra de Dios. Y me cierro la puerta. Vete a tu cuarto, este es tu cuarto, me dice. Pero yo me siento satisfecho que le dejé todo el daño en una sola bazucazo. Yo me voy por detrás así. Fuerte iba eso. Ahí estoy tranquilo, hermano. Ahora, fíjese, la palabra de Dios crea una responsabilidad en que la enseña. ¿Y quién era Moisés? Bueno, Moisés era un hombre que no era, hermanos, ¿qué palabra digo? No era de la cherada, no era no del montón, se mira un poco feo, no era, a ver tú, suelta una. ¿Ah? No era del mismo tipo de personas, pero algo, no había crecido quizás con ellos, hermano, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, fíjese, si nosotros aquí entre nosotros, ¿verdad? Quisiéramos hacer algo, ¿verdad? Bueno, lo conozco a él, y lo hacemos todo, lo hacemos entre nosotros en confianza, ¿verdad? Pero de repente viene ahí, no todo pelo parado, ahí medio raro, ¿verdad? Y no lo contemos, ¿verdad? Lo vamos a hacer entre nosotros, lo apartamos así. Entonces Moisés era uno de esos así. Era así un poco, no era tan, no tenía contacto. Sí, quizás no era muy sociable, no formaba parte del grupo de ellos. Esa es la palabra correcta quizás. No formaba parte del grupo de ellos. Por ejemplo, aquí, forma parte del grupo de nosotros, pero Moisés no formaba parte del grupo de ellos. Y esa era una desventaja para un líder. Porque para que uno sea líder, ¿cuál es la definición de un líder? Bueno, para que alguien sea líder, tiene que levantarse del grupo, eso sería lo ideal. Tiene que levantarse del grupo y velar por las necesidades del grupo. ¿Sí? Ese es un buen líder. Alguien que se levanta del grupo para suplir las necesidades del grupo, velar por las necesidades del grupo. Ese es un líder. Ahora, Moisés no podía ser líder de ellos. ¿Por qué? Porque Moisés no estaba inmerso entre el grupo de ellos. Moisés estaba ya 40 años, hermano, cuidando los animalitos de su suegro. Y esos 40 años el pueblo se estaba, por otro lado, hermano, siendo esclavos de los egipcios. ¿Sí? Aparte de eso, Moisés tenía otra desventaja, que era tartamudo. Era tartamudo. No, tenía dificultad para hablar. Y si tenía dificultad para hablar, de alguna manera, no quiero decir que era, o que es, o que fue, pero de alguna manera, me imagino que había creado un complejo en él. Porque si yo soy un tartamudo, me voy a sentir pena siempre hablar con quien sea. Voy a sentirme penoso, voy a sentirme como rechazado. ¿Por qué? Porque no soy una persona normal como la persona con la cual yo estoy hablando. Entonces, de alguna manera se sentía como acomplejado. Se sentía inferior por eso. ¿Y qué otra desventaja él tenía? Me imagino que ya estaba un poquito avanzado de edad. Andaba por los de 40, 80, por ahí andaba más o menos. Cuando Dios le habla a usted y le dice, vete para el pueblo y diles que yo me aparecí a ti en revelación y que tú vas a ser el líder y que tú los vas a sacar y que te sigan. ¿Y cómo es eso? Y viene Moisés y le dice, yo no puedo hablar, y yo no conozco, ellos no me van a creer, y bla, 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 bla. Y el Señor se molestó, dice. Y le dijo, bueno, te voy a poner a Aarón
para que tú le digas las cosas a tu hermano y tu hermano va a hablar por ti a la gente. Entonces fue Moisés y fue en el pueblo y le dijo, mire, fíjese que, vean, y le contó la historia. Y el pueblo dice, bueno, ¿y este pues? Este no ha estado aquí entre nosotros. Es más, este fue el hijo del faraón. ¿Y cómo es eso que ahora, siendo el hijo del faraón, ahora se pone del lado de nosotros, que nos va a sacar de aquí? Y mira, más viejo, pelado y en el desierto ha estado viviendo cuidando animales. Peor así. Hermano, era difícil, óigame, era difícil pensar y aceptar que un hombre así iba a sacar al pueblo de Israel. Ahora, le pregunto, ¿quién escogió a Moisés? Son unas cosas, hermano, que usted tiene que aprender a digerir. Ahora, le digo yo, se lo digo yo de mí a usted, porque a mí también me pasó y yo tuve que aprender a digerir esa cosa. Y eso yo lo he enseñado en esta iglesia. Pero créanme que a muchos les ha sido difícil. Porque cuando me miran, también tengo defectos. Pero sobre mis defectos hay una cosa que predomina y es de que Dios me puso aquí y punto. Lo digo con un poco de pena. De pena por ustedes. Y sin orgullo. A Dios le plació ponerme. Entonces, en su carne, usted está lidiando con mis defectos. ¿Sabe por qué usted está lidiando con mis defectos? Porque usted es una persona inmadura. Cuando usted sea una persona madura, va a poder lidiar con mis defectos. Y usted no va a ver mis defectos, va a ver qué cosa, va a ver lo que Dios me ordenó que hiciera. Entonces, el pueblo no vio la orden que Dios le dio a Moisés, sino que lo que vieron en Moisés fue los defectos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la carne y lo único que podían ver era la carne del otro. Cuando yo estoy en el Espíritu, no miro tu carne, veo lo que el Espíritu está haciendo en tu vida. Pero cuando yo me pongo en la carne, veo los huesos de tu carne. Veo los huesos, veo la carne. Eso es lo que yo miro. Pero cuando me pongo en el Espíritu, veo la misericordia de Dios en tu vida. Eso es lo que miro. Entonces, el pueblo, hermanos, en su carne, no vieron, no podían ver. Por eso que dice la Biblia, que el que está en la carne le es imposible, le es locura, no lo puede percibir. Por eso que ellos no podían percibir que un hombre con defecto en la carne estuviera en esa posición. Posiblemente tú digas, bueno, yo tengo mejores cualidades que el que está hablando. Yo tengo una mejor edad que el que está hablando. Yo he sido entrenado mejor que el que está hablando. Puede que sí. Pero aquí no es por entrenamiento, ni es por edad, ni es por preparación. Es por misericordia. Y la misericordia ahora me tocó a mí. Tú espera de Dios tu tiempo para tu misericordia, porque te llegará. Ahora, tú la puedes tomar violentamente. La puedes tomar desordenadamente y puedes tener acceso no por el plan de Dios, por el plan de la turbación. De esa manera lo puedes conseguir. Diferente es, bueno, ¿dónde estás? Oh, ya tengo una posición, una silla en la iglesia. Oh, qué bueno. La pregunta es, ¿cómo lo conseguiste? Oh, lo conseguí porque
Es que mire, uno hay que ser astuto, listo, ¿verdad? Uno no tiene que dejarse llevar por las apariencias. Ah, lo conseguiste por la carne. Pero diferente es cuando el Señor te llama, te escoge y te sostiene. Eso es muy diferente. ¿Que los dos están sentados en la misma silla? Sí, pero han llegado por diferentes caminos. Hay una... Yo les iba a decir esto al principio, pero se me olvidó y lo voy a decir ahora. ¿Ustedes conocen la historia de Robin Hood? ¿No la conocen? Que es el protector de los pobres, que anda con un sombrerito y con unas flechas, con un arco. Pasó por aquí, ¿no lo vieron? Que él va y roba a los ricos para dárselos a los pobres. Ahora, ¿qué dice usted? ¿Es bueno Robin Hood o es malo? Le roba el pan a los ricos y le da de comer a los pobres. Y en el espíritu. Bueno, he ocupado este ejemplo para enseñarles lo siguiente. Hace años surgió esta expresión en el ámbito mundial y se llama la teología de la liberación. De la liberación. La teología de la liberación. ¿Qué significa esa teología? Bueno, es una doctrina que dice lo siguiente, tiene un lema, y el lema es este, que el fin justifica los medios, que el fin justifica los medios. O sea, Robin Hood roba, ¿verdad? Robar es malo, ¿sí? Roba a quienes, a los ricos, ¿verdad? Ya sea que le robe a los pobres o a los ricos, está robando y robar es malo. Ese es el medio. Ahora, pero ¿cuál es el final de lo que está robando? El final es que se los está haciendo una buena acción, se lo está dando a las personas que lo necesitan. Entonces, el final es bueno, pero la forma en que lo hace es malo. Entonces esa teología dice, bueno, si tú haces algo malo para que al final aquello termine en algo bueno, entonces dice la teología esa, es aceptable. No hay problema. Sígalo haciendo. No hay problema. Sígalo haciendo. Y muchos dentro de la iglesia la aplican sin saber sobre esa teología. Hacen cosas malas, pero que al final resultan en algo provechoso. Me pregunto, cuando una iglesia se divide, ¿acaso, hermanos, ahora son dos iglesias predicando la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Acaso no son ya dos iglesias invitando al inconverso para que se convierta? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿verdad? Dicen cuando van a dividir. Formemos un grupo, peleemos, discutamos, conversamos a la gente, nos separamos. Establecemos nuestra propia doctrina, nuestros propios fundamentos, y nos apartamos de la carnalidad del otro líder que estaba en la otra iglesia, y ahora aquí todo va a ser más santo, más puro, y va a ser más perfecto. Y entonces nosotros ahora vamos a tener el control. Y ahora aquí vamos a hacer lo que allá no se decía, y entonces aquí, ¿verdad? Ahora sí, dice, ahora sí, allá no. Allá nos tenían sometidos, nos tenían amarrados, nos tenían, no había esto, no había eso, ahora sí. Entonces aquí, ahora sí. Entonces la gente dice, bueno, dividir, no, pero que dividir es malo, está en la Biblia. Sí, pero que no se pone a pensar que van a hacer una nueva iglesia, va a crecer.
crecer y se va a expandir por las tierras predicando la verdad. Es más, si usted se viene con nosotros hemos visto que usted tiene dones. Lo podemos poner como presidente de las ardillas ahí, ¿verdad? Que meten en la iglesia. Aquí hay un encargado de las ardillas, si supiera, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, pues ¿y puedo usar saco? Sí, no, claro, pues sí, como un doctor. Pues, hágalo pues y me avisa. Yo estoy a la disposición del Señor. Y ahí va caminando, hasta que finalmente surge. Y cuando surge la primera reunión, Señor, gracias por la liberación que nos has dado. Sentimos un ambiente espiritual. ¿De dónde surgió? Surgió de una mala acción para una buena acción. Ese es el principio de la teología de la liberación. Y eso no está en la palabra de Dios. No está en la palabra de Dios. Lastimosamente no está en la palabra. Dios suma y agrega. El diablo resta y divide. Y, hermanos, Coré formó su argumento, se atrajo su gente. Coré conocía la vida de Moisés. Y Coré conocía cómo Dios trabajaba por Moisés. Y Coré se puso a la par de Moisés y dijo, bueno, si este hace esto, también Dios va a hacer lo mismo en mi vida. Sí, pero Dios había dicho que a Moisés lo escogía, no a Coré. Y hay iglesias donde para no estar en conflicto, entonces está el pastor 1 y el pastor 2, y los dos están ahí sentados en la misma silla, los dos están así, y el otro ahí, que no caben en una sola silla. Pero los dos quieren estar ahí, que sea una pierna pone en una, y el otro la mitad de la otra pierna, pero ahí están los dos sentados en la silla. Iglesias que así están. Cuando Dios ha dicho una persona escogida. Ahora, sigo leyendo para terminar, rápido. Dice, y nos quedamos en verso número 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios. ¿Qué son los incensarios, hermano? En el Apocalipsis hemos visto el incienso. ¿Qué es el incienso? La oración. Sí. Luego dice, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercaos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procurad también sacerdocio. Ellos querían ser sacerdotes, estaban ministrando, pero querían otro puesto mayor. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram y los hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacerlos morir en el desierto, sino que también te enseñoré de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de nuestras tierras y viñas. Sacarán los ojos de estos hombres, no subiremos. Óigame, hermanos, rápido, le digo esto. El que había recibido la revelación, ¿quién fue? Fue Moisés.
Moisés recibió la revelación. Sácalos y llévalos por el desierto rumbo a la tierra prometida. El pueblo no recibió la revelación, la recibió Moisés. ¿Y cuál era la orden del pueblo? Seguir la revelación del nombre que Dios había puesto. Ahora, pero los hombres están discutiendo, ¿por qué nos trajiste al desierto? ¿Por qué nos sacaste de aquí? ¿Por qué nos has prometido tierras y viñas y no nos has dado nada? Aquí nosotros ya nos cansamos de todo esto. Óigame, le voy a decir algo rápido. Si usted está en un lugar y no tiene revelación, sin la revelación usted va a salir corriendo de allí. ¿Por qué? Porque el diablo lo va a hostigar, lo va a engañar, lo va a inquietar y usted va a necesitar tener, hermano, tener algo para sostenerse y quedarse allí. Y lo único que a usted lo puede convencer no es, hermano, los ofrecimientos en la tierra, ni son los ofrecimientos del hombre, ni es nada material. Lo único que a usted lo puede sostener es la revelación que venga directo del Espíritu de Dios a su vida. De otra manera, usted va a salir corriendo de ahí. Coré no tenía revelación de Dios. Y el diablo los turbó. Y por eso, hermanos, dijeron, ya basta, se acabó, ya no seguimos. Aquí ahora nos vamos a agarrar a puñetazos y vamos a ver quién gana. Y yo me alegro, hermano, por los que se van. Porque se van, porque no tienen revelación de Dios. No, Dios no les reveló a ellos para dónde va esta congregación. Y los que no reciben la revelación son los inmaduros. Y los inmaduros son los que son niños. Y los que son niños son los que están todavía en las obras de la carne. La única manera que usted puede superar todo eso es de que usted se meta con Dios y reciba la revelación para que entonces usted diga, es cierto. Lo que ese hombre está diciendo, a mí Dios me lo dio y por eso aquí estoy. ¿Y por qué te quedaste? ¿Por qué no te fuiste con nosotros? Pues estoy aquí porque Dios me dijo esto. Ese te convenció. Que no te dije que fue Dios quien me lo dijo. Perdón, pues no te enojes. Así tiene usted que hablar. Porque cuando a mí me preguntan algo, yo digo, disculpe, a mí el Señor me dijo así y así, y por eso estoy así y así. Cuando Él me diga allá y allá, pues entonces será diferente. Pero mientras Él me diga así y así, así me quedo, así y así. Lo mismo tiene que sostener usted en su vida espiritual. De si no hay revelación en su vida, entonces usted va a ser como el banderín. El viento sopla para allá, se va para allá. Viene el viento para otro lado, viene de regreso. Se va para otra vez el viento para allá, se va de nuevo. Viene el viento de regreso, aparece otra vez y anda como el banderín. Y no hay en qué sostenerse. ¿Por qué? Porque no hay revelación, no hay madurez y usted no ha crecido espiritualmente, usted sigue siendo un niño y anda siguiendo la carne. Sigo leyendo. Entonces, dice, Moisés se enojó, verso 15, Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a uno de ellos he tomado, ni a uno de ellos le he hecho mal. Entonces dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario, y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación, y Dios mío, eran 250, y de los 250, santo Dios, eso sí es que tiene una habilidad tremenda. Se convencieron ahora a toda la congregación. Yo tengo un defecto, hermano. Bueno, tengo muchos, pero aparte de eso, tengo un gran defecto. Y ese defecto es de que a usted yo no lo llamo para convencerlo, que crea en algo que yo quiero sostener. Yo tengo ese defecto. Y he visto aquí en esta iglesia a muchos pastores, a muchas personas, tener y usar ese don. Digo yo que es un don en la carne. Usar
ese don con toda perfección. Y cuando lo veo que lo usan, yo digo dentro de mí, bueno, lastimosamente yo no lo tengo, no lo puedo usar y no lo hago, no lo practico. Y eso es una desventaja, porque si yo lo usara, entonces hubieran más personas, pero no las hay. ¿Sabe por qué? Porque no lo uso, porque no me interesa. Estos hombres, 250, se convencieron a una congregación de miles, de cientos de miles de personas. Y dice la Biblia aquí, sigo leyendo, verso número 20, dice, y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, apartados de entre la congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre que pecó, ¿por qué airarte con toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles apartados de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y se fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de esos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán alrededor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus niños y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas esas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, y Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas y se dieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas esas palabras, ¿qué dice la Biblia? ¡Wow! ¡Qué increíble! Se abrió la tierra abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decía, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los inciensos del medio del incendio y derrame más allá del fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán que de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que los habían quemado, habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de Israel, que ningún extraño que no sea la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Al día siguiente toda la congregación, los hijos de Israel, murmuraron contra Moisés. Es que esto era terrible, hermano. Y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, al día siguiente, imagínense, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová, y vinieron a Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pone en él fuego del altar, y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó a Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés en la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Decisiones que el Señor toma, aunque no nos parezca a nosotros, respetémoslas. Eso es parte de la madurez espiritual. Hay cosas que nosotros no las comprendemos, no las entendemos con nuestra mente natural. Pidámosle al Señor que nos dé la revelación para comprenderlas. Mientras el Señor se tarda en darte la revelación a ti, no tomes decisiones, no actúes por tus sentidos,
por tu sentir, por tu oír, por tu pensar, por tu ver. No actúes porque vas a tomar malas acciones. Vas a perturbar la obra de Dios. El enemigo se va a tomar ventaja de eso y no vas a andar en la voluntad de Él. Pongamos de pie, hermano, en esta hora. Sé que hemos tomado un poco más de tiempo. Quería terminarlo, concluirlo. Y es primera vez que yo hablo de Coré en esta iglesia. Es primera vez. Yo he hablado de Coré en otros lugares, pero creo yo que es la primera vez que hablamos de Coré. Hemos pasado por encima de muchos aspectos, algunos los mencionamos, pero a lo que queremos llegar a la conclusión es que esas actitudes son muestras de la inmadurez por falta de revelación. Donde hay revelación hay madurez, porque tú te dejas guiar por lo que el Espíritu dice. Pero cuando no hay revelación de Dios, te dejas guiar por la carne, y la carne tiene corrupción. Y las obras de la corrupción destruyen la obra que el Espíritu está haciendo. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu fidelidad. Te rogamos, Señor amado, que nos enseñes a someternos a ti en primer lugar, a depender de tu Espíritu, de tu voluntad, a poder buscarla, a poder perseverar en ella, a poder, Señor amado, sostenerse. Dios, permite que tu palabra nos enseñe, nos moldee y nos muestre las cosas. Tu palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Señor, en tus manos nos encomendamos. Ten misericordia de nosotros en esta hora. Amén, Señor, y amén.